Muy buenas tardes a todos. Esta actividad de hoy es parte de las conferencias públicas que estamos dando en la Academia de la Historia de San Germán cada 2 meses. Hoy tenemos al doctor Bolívar Fresneda, de quien voy a leer una reseña próximamente, y qué bueno que también tenemos entre el público al doctor José Rigao, que próximamente también nos va a estar dando una conferencia para el beneficio de todos aquí. Así que le doy la bienvenida a todo el mundo. Permítame presentar entonces a nuestro invitado de hoy. Antes de yo proseguir, quiero estar seguro que todos me escuchen bien. Por lo menos alguien que me diga, ¿se escucha bien? Y yo prosigo. Se escucha bien. Se escucha Muy bien, perfectamente. Excelente. Bueno, pues el doctor José Luis Bolívar Fresneda es empresario, ingeniero, historiador y autor. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Alguien habló fue? Bueno, pues sigo por acá. El doctor Bolívar posee un doctorado en historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Es vicepresidente de Caribe Pallets and Packaging Corp., una industria local que manufactura paletas de madera industrial, la cual adquirió en el 1988. Dirige varias tesis doctorales en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Es autor de un sinnúmero de libros, entre los cuales voy a listar los siguientes: The Caribbean Front in World War II, The Untold Story of U-Boats, Spies and Economic Warfare. Eso fue publicado por Princeton en el 2021. Y autor también de Guerra, Banca y Desarrollo, el Banco de Fomento y la Industrialización de Puerto Rico. Eso fue publicado por la Fundación Luis Muñoz Marín, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, en el 2011. Es coautor de Battleship Vieques, Puerto Rico From World War II to the Korean War, también manejado por Princeton, en 2011. Autor y coeditor de Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial, el escenario regional. Eso fue manejado por Ediciones Callejón en el 2015. Island at War, Puerto Rico in the Crucible of the Second World War, de prácticamente el University Press en Mississippi, en 2015. Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial, baluarte del Caribe, eso nuevamente también por Ediciones Callejón, en 2012. Y además fue un colaborador en el libro de historia que tuve la oportunidad de dirigir hace varios años atrás, de la historia de la Asociación de Industriales. Es también un columnista bien reconocido en El Nuevo Día, que es uno de los periódicos principales aquí en el país. Y prácticamente yo sé que Joey ha sido, como siempre, ¿verdad? Como él es en el plano personal, una persona pues muy humilde. Y estos 2 parrafitos que él me envió, yo sé que podemos estar hablando de Joey 2 o 3 horas y no repetimos ningún punto. Ahora mismo acaba de ser reseñado en su último libro en una de las revistas militares más prestigiosas, donde prácticamente tildan el trabajo de Joey. Y esto son palabras mías, ¿verdad? Como una obra maestra en el tema que mucha gente conoce, pero poca gente estudia con la profundidad que lo hace Joey. Así que además de todo lo que leí aquí, pues Joey es un amigo personal. Hemos colaborado por muchísimos años y definitivamente yo, aunque no me considero un estudioso de la Segunda Guerra Mundial, sí me considero un curioso detallado y leo mucho sobre el tema. Precisamente este fin de semana estuve leyendo sobre las bases que manufacturaron o produjeron o instalaron los alemanes en toda la costa noroeste de Europa, principalmente Francia, para acoger a toda su flotilla de U-Boats. Y eso pues Joey nos va a hablar. Y me estuvo el tema súper interesante porque todavía están esos gigantes de cemento, ¿verdad? Que prácticamente consumieron una 1/4 parte del tonelaje de cemento o de concreto que se usó en toda Francia durante el tiempo de la guerra. Y prácticamente, pues, sin mucho más preámbulo, pues quiero presentarles a Joey. Joey, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estoy seguro que va a ser algo, una buena experiencia para todos los que vamos a estar escuchándote en esta próxima hora y pico. Sigue, bienvenido Joey, adelante. Carlos, gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con la Academia de Historia de San Germán, la Academia de Historia de Puerto Rico y la de Santo Domingo.
Es un tema que me apasiona, he escrito 2 o 3 cositas sobre el tema y de verdad que no importa lo que haya estudiado y no importa lo que haya escrito, siempre hay una forma de mirarlo de una forma distinta. Yo pensé que sería interesante comenzar la presentación con un videoclip de 30 segundos de una película que se llama The Boats o Das Boot en alemán, aunque yo no hablo alemán. Entonces, la idea es que tengan una idea de cuál era el trasfondo y cómo se comportaban los submarinos alemanes en el Atlántico. Esto no es el Caribe, pero ciertamente es un reflejo de lo que estaba pasando en el Caribe. Si no han visto la película, se las recomiendo. Salió en el 81. El director es Wolfgang Peterson y es uno de los directores más prestigiosos alemanes de la cinematografía. A ver si... Una cosa, digo, van a tener un examen después de la presentación, así que espero que estén tomando nota. Una de las cosas importantes, o quizás la cosa más importante que ocurrió en estos tiempos, o sea, de enero a julio del 43, es que en esta área, lo que es Caribe, Golfo de México, se hundieron 20% de todos los barcos aliados en la guerra. O sea, un número significativo y a un costo para los alemanes muy poco, porque sencillamente pues no había protección para los barcos hasta julio, ¿verdad? O quizá un poco antes. Así que este para mí es el dato más importante de lo que ocurrió en el Caribe. Entonces vamos a mirar qué se hizo y cuáles fueron las consecuencias de básicamente este embargo. Entonces quiero hablar un poco sobre la militarización del Caribe y básicamente las diferentes bases que se fueron construyendo. Abundo un poco más en unas que en otras porque unas eran más importantes, pero trato de cubrir una gama bastante grande de las bases. Y para hacer base, pues había que expropiarle a terreno, porque el terreno militar en la mayoría de las islas, incluyendo Puerto Rico, Santo Domingo y otras, pues no pertenecía a la milicia de Estados Unidos. Esta es una idea de cuánto se expropió en Puerto Rico. Se expropiaron 53,000 cuerdas, pero lo importante de esto es cuando uno ve la concentración, uno ve que en Vieques se expropiaron alrededor de 22,000 cuerdas. Se envió que se expropió 2/3 partes de la isla y después vemos una cantidad sustancial en Ceiba, en Salinas, lo que era Campamento Santiago. Hoy es Campamento Santiago, en su momento Campamento Salinas. Y entonces tenemos aquí la de Boringen Airfield, que es Ramey, fue Ramey posteriormente, y algunos otros fuertes que ya no existen, como estos de por acá abajo. Pero lo importante es que vean que sí se expropió una cantidad sustancial de acres o de terreno en Puerto Rico. De igual forma ocurrió en las otras islas. Este es un mapa que me estuvo interesante. Este mapa es del 1947. Entonces, por ejemplo, cuando vemos a Vieques, vemos que se ha expropiado más allá de lo que se expropió en el 43. Aquí está Fort Bundy y Roosevelt Roads. Entonces vemos diferentes áreas en Puerto Rico donde tenían bases. Aquí está, por ejemplo, Henry Barracks. Esta es ahora la UPR de Calley. Cuando vemos estos puntitos por acá, eran sitios estratégicos militares. Por ejemplo, este puntito aquí donde está Humacao son unos bunkers que se construyeron de vigilancia y existen, lo que pasa es que existen en terrenos privados. Entonces, si vamos para acá, la otra parte de Puerto Rico, vemos aquí Boringen Airfield, que aquí está Ramey, Tortuguero, y seguimos viendo diferentes puntitos en diferentes áreas que en algunos casos son bunkers, en otros casos son pistas. Por ejemplo, aquí en Salinas, que es en Santa Isabel realmente, vemos una pista de aterrizaje, de la cual habían 11 en Puerto Rico. Entonces vemos el mismo mapa, pero ya en su forma completa, que con las partes negritas estas, podemos ver lo que significa 53,000 cuerdas que se expropiaron. Y aquí está un mapa de San Juan, donde vemos que la gran mayoría de las expropiaciones puntuales
se dieron aquí en San Juan. Aquí está el Fuerte Buchanan. Actualmente más o menos es esta área por acá. Algo interesante quizás para nosotros es que esta rayita por aquí es el ferrocarril. ¿Ok? Y si queremos saber dónde está esto ahora, pues aquí está Extensión Villa Caparra. Aquí está el fuerte Buchanan. O sea que el ferrocarril, las casas, el patio de las casas daba al ferrocarril y del ferrocarril pues empieza el fuerte Buchanan. Esto por aquí es la avenida Roosevelt, o lo que posteriormente es la avenida Roosevelt. Esto aquí, cuando vemos lo de San Patricio, esto es lo que llaman hoy en día el Bosque San Patricio. Aquí eran donde vivían los Marines, ¿no? Que no eran oficiales, en inglés enlisted personnel. Y entonces los que eran oficiales vivían aquí en esta área. Y vamos a ver las fotografías de esta área particularmente. Y yo recuerdo San Patricio particularmente porque ahí vivió mi tío. Este es un mapa de Vieques en el 43. Ven que aquí se expropiaron las partes rojitas. Más adelante, como en el 47, vemos que se expropió también esta sección de por acá. Y entonces por aquí también son ciertas expropiaciones. Lo interesante de este mapa es que te muestra dónde estaban las centrales. Cuando se expropian las propiedades, empiezan en el 41 las expropiaciones, se expropia la central Playa Grande, que es la única que está operando en ese momento. Lo que significa que ya para el 43, cuando termina la construcción de las bases aquí en Vieques, los viequenses se quedaron sin los trabajos de la central y lo que conlleva la agricultura y sin los trabajos de la construcción de las bases. O sea que fue una época muy difícil para ellos posterior al 43. Y aquí tenemos el mapa de Vieques donde vemos que estas eran las partes originales de las expropiaciones y vemos que posteriormente se expropia aquí. Entonces los Marines, básicamente, el Navy, trata de que las personas vivan en estos cuadritos. La población de Vieques era alrededor de 10.000 personas. O sea que 10.000 personas ahora están viviendo alrededor de una tercera parte de la isla. Y este es el resultado que hablamos. O sea, se quedaron sin la construcción posterior al 43 y sin la central. Entonces esta es una foto, esta apareció en el periódico El Mundo, me pareció una foto muy interesante, donde muestra el resultado y las quejas que tenían las personas de quedarse sin trabajo. O sea, para las bases. Esta es una foto de la base de Guantánamo, Cuba. Cuba le cedió, entre comillas, a Estados Unidos un terreno por 100 años, empezando en el 1903. Se supone que se lo hubieran devuelto a Cuba, pero ya las relaciones entre Cuba y Estados Unidos han sido un poco tensas. Así que Estados Unidos se ha quedado con esta base, es una de las bases importantes de la Guerra Fría, pero ciertamente de la Segunda Guerra Mundial. Quería mostrar esta foto para mostrar que también había muchas bases aparte de Puerto Rico y la República Dominicana. Aquí está una de las repúblicas, San Isidro. Estoy seguro que usted la conoce muchísimo más que yo, pero quería por lo menos incluir una foto para mostrar también algunas de las bases que había en la república. Esto me pareció interesante cuando lo incluí en el libro. En el 1938, yo era cierto, admiraba un poco, ¿verdad? Lo que había logrado en Alemania y en Italia. Entonces él hace una invitación para que algunos barcos de guerra alemanes fueran a Santo Domingo. Y este barco pues se encontró en la bahía de Samaná. Cuando los americanos se enteran de esto, ya los americanos tenían una idea, ¿no? De que iba a haber un conflicto en algún momento dado en Europa, en la cual ellos estarían envueltos. No les cayó muy bien que hubiera un barco de guerra aquí en el patio, ¿no? Y entonces pues Roosevelt reacciona a eso y entonces envía a este barco, es un destructor, el Mudford. La idea es no entrarse a tiros, la idea es básicamente dejarles saber a los alemanes que esto es territorio, o si no territorio, eso es parte de lo que los americanos llaman el Monroe Doctrine, o sea que esta área la protegemos y es de nosotros, no es de otra potencia. En Santo Domingo pues hubo una preocupación de que ambos buques de guerra se entraban a tiro. Entonces lo que hicieron para mitigar la situación, el cónsul de la República los invitó a los dos, al capitán de Estados Unidos y al capitán alemán, para que tuvieran una cena juntos. Da la casualidad que se hicieron amigos.
Y entonces al día siguiente el capitán alemán invita al americano para cenar en el barco de él. Sí que es interesante que a veces las personalidades, o sea, es una cosa y la política exterior de los países es otra. Ciertamente, cuando ocurre el ataque a Pearl Harbor, los alemanes le declaran la guerra a Estados Unidos y al día siguiente la República Dominicana le declara la guerra a Alemania. Como consecuencia de eso, pierden dos barcos que tenían, el San Rafael y el presidente Trujillo. El presidente Trujillo lo hunden en Martinica. La destructor, o sea, el submarino alemán lo estaba siguiendo, lo siguió. Como Martinica era parte de Vichy, Vichy era aliado de los Estados de Alemania, pues entonces dejaron que fuera a Martinica y descargara los comestibles que tenían. El trueque básicamente entre Santo Domingo era comestible, carne mayormente. Y entonces dejaron que descargara los comestibles y los otros artículos, ¿no? En Martinica. Cuando sale de Martinica es que lo hunden. Y entonces lo hunden cerca de la costa. El barco sí sabía, el presidente Trujillo, que había un submarino, se quedó cerca de la costa de tal forma de que hubieran menos heridos y menos dominicanos naufragando con el barco. Queríamos mostrar esto porque quería hablar sobre la Isla Grande, pero queríamos dejarles saber que realmente había una Isla Grande. Por eso el hecho de que se lleve Isla Grande es por esa razón. Este es el caño de San Antonio, que lo vamos a ver más adelante, cómo luce. La isla Carbón, obviamente porque en ese momento los barcos utilizaban carbón como combustible. Y vemos una isla fortalecida, ¿no? Una isla militarizada, pero en este caso por los españoles. Aquí en esta mapita, ya más adelante, siglo XX, ya estamos viendo cómo va rellenando toda esta área. ¿Okay? Y la idea del relleno es ir creando un área de estar, ¿no? Un área de aterrizaje, una pista de aterrizaje y una base militar. Se va dragando también la base y vamos a ver que parte de lo que es Isla de Cabra hoy en día, que es resultado del dragado de la Bahía de San Juan. Esta foto me estuvo interesante, este mapita, porque ya estamos viendo el aeropuerto, ya se hizo el enganche de las diferentes islas aquí, Isla Grande e Isla Miraflores. Y es interesante, este polvorín fue el polvorín que capturaron los ingleses en 1797 y de aquí bombardearon el fuerte San Antonio, que se encontraba aquí mismo, en esta esquinita. Y si hubieran ganado, o sea, quizás estaríamos hablando inglés en Puerto Rico y no español, pero no ganaron y se retiraron. Y era una fuerza militar de como 3.000 soldados, una fuerza militar grandísima. Esta área por aquí es interesante porque se convirtió entonces en lo que van a ver ahora, pero esta fortificación todavía existe. Bueno, este es lo que es el Cañuela. Este es un fuertecito que está en la Bahía de San Juan y lo puse aquí porque el dragado lo que hizo fue crear una isleta grandísima, que es la Isla de Cabras. Y entonces cuando vean el mapa de Isla de Cabras van a ver que este fuertecito, que aquí se ve grandísimo, se ve pequeñísimo con relación a la isla. Quería que vieran esta fotografía, les da una idea de más o menos dónde está el morro, dónde están las pistas, ¿no? Porque por aquí entonces vamos a estar viendo cómo la milicia, ¿no? El Corps Engineers y los militares construyeron las bases en esta área. Aquí es lo que les decía, este es el fuertecito del Cañuela, y ven como todo este relleno es de aquí, el resultado del dragado de la bahía en esas épocas. Aunque esta foto es posterior a la guerra, quería enseñársela porque esta es la desembocadura del río Bayamón. Y entonces están viendo aquí está el Cañuelo. Y aquí es Isla de Cabra. Y la razón por la cual es importante porque la fortificaron aquí y fortificaron aquí en el morro. Básicamente querían asegurarse que ningún barco o submarino entrara aquí a la Bahía de San Juan. A propósito, este es Bacardí. Stephanie Garau. Disculpe. Ok.
Esta es otra vista. Este de aquí es el Hospital Rodríguez. Sin embargo, este lo construyeron los españoles. Era una barraca. O sea, la razón de ser de este edificio y este edificio, lo de los últimos edificios que construyeron los españoles, es que cuando pierden las colonias latinoamericanas, básicamente cuando perdieron la batalla con mi bisabuelo Simón Bolívar, tenían que tener un sitio, ¿no?, para vivir. Y este era uno de los sitios que se construyeron aquí también para que ellos tuvieran un sitio para vivir. Se convirtió en el Hospital Rodríguez. Esto de aquí era también parte de Fort Brooks. Este de aquí es el Officers Club, aquí donde jugaban golf. Entonces fueron sembrando estos árboles que posteriormente los tumbaron porque decían que no, cuando los españoles vinieron no habían esos árboles. Esta es la foto mostrando lo mismo. Aquí está el Officers Club. Aquí está el campo de golf. De hecho, aquí hay una piscina, pero es posterior a eso. Esta es una de las fotografías que más me gustó y lo utilizamos como en el libro. En el libro Island Award es la portada del libro. Y aquí vamos a Puerto Rico militarizado, ¿verdad? Con los diferentes barcos de guerra en la Bahía de San Juan. Van a estar expropiando terrenos para construcciones de base y esta es la expropiaciones para la base de Isla Grande. Me estuvo interesante cuando hablan de squatters y fíjense que las flechas para esta área de por acá, esto parece que estos son los squatters, los que no tenían títulos de propiedad. Sin embargo, no mencionan nada de esta área por acá. Esta foto es del 1940. ¿Okay? Y ahora, miren la misma foto, miren las casas aquí. Supuestamente los squatters estaban en esta área de por acá. Y si vemos estas construcciones de las casas, son casas, se ven muy bonitas. De hecho, una vista increíble porque tienen la vista del Viejo San Juan, del Viejo San Juan y de la Bahía de San Juan. Así que expropiaron estas casas. Siempre había una controversia, ¿no?, de cuánto se debe pagar por los terrenos y por las expropiaciones. Por lo general no te pagaban por la casa, lo que pagaban era por el terreno. Y por lo general la persona que hacía la tasación era contratada por el ejército o por la marina. Así que realmente hubo esa controversia y la controversia estriba que las personas que fueron expropiadas pensaban que le estaban pagando mucho, mucho menos de lo que valía su propiedad. Esta Isla Grande ya construido no, ya rellenado. Aquí van a ver que están proponiendo una estación de cuarentena, porque la estación de cuarentena originalmente estaba por esta área, la vamos a ver ahorita. Y la idea de la cuarentena es tener el equivalente al e-silent, o sea, las personas que entren pues se verificaban que no estuvieran enfermos, una enfermedad que pudiese contagiar a la población. Este es interesante porque este es el polvorín de que hablamos de Miraflores. Así lucía en el 98, aquí está una foto de él, y vemos que tiene pues una muralla aquí, una garita, y esta área, que es el polvorín. Fue una estación de cuarentena, como la estamos viendo aquí, ya la muralla no existe, las garitas no existen, pero se utilizó por el ejército, o no por el ejército realmente, pero por las autoridades de salud, como una estación de cuarentena similar a lo que es Ellis Island en Estados Unidos. Y aquí hay otra foto, que vemos la parte del frente, pero ciertamente la garita y la muralla pues fueron demolidas. Así es como luce hoy en día y me parece interesante porque realmente no estamos cuidándola. Para efectos de cuando esto se convirtió en base, básicamente la Marina quería tener una capilla y entonces esto lo convirtieron en una capilla y fue utilizada. De hecho, cuando mi tío estaba en la base, él me contaba que él y su esposa venían aquí a misa. Así es como luce. Lo que me cuenta que cuando era capilla, obviamente luce un poco diferente. El estilo que utilizaban era el estilo misión californiana. Okay.
Y esto también me parece que interesante porque muestra cómo lucía San Juan en esa época. Y aquí lo vemos, por ejemplo, vemos los trenes que entraban al Viejo San Juan. Y en muchos casos eran los trenes de circunvalación, la vuelta a la isla. En otros casos, trenes de azúcar, pero ciertamente los que estaban aquí eran de pasajeros y circunvalación. Esta es la área del alojamiento. Vemos que como vienen las casas, qué lindas están. Y básicamente aquí alojamientos de oficiales, alojamientos no necesariamente oficiales. Más adelante, con los arbolitos. Aquí está la pista de aterrizaje, la pista de Panam, que es que cuando vino la guerra o preguerra, ¿no? El 40-39, pues Estados Unidos, la Marina decidió que era necesario tener esta pista de aterrizaje. Aquí la vemos. Estas son las partes de los alojamientos. El Caño San Antonio. Y Miraflores debe ser aquí. Lo que era Isla Miraflores. Parte de la base tenía esta área para lo que llaman los seaplanes. Aquí vemos uno de ellos. Y este es un dique. Este es interesante porque el dique se construye en los 30 bajo la gobernación de Blanton Winship. Y la idea de esto era que querían promover el turismo y entonces también que cuando venían los barcos tenían la posibilidad de arreglar el barco. O sea que no solamente cobraban por enseñarle a Puerto Rico a los turistas, sino que también podían cobrar y adquirir dinero arreglando los barcos. Realmente nunca funcionó así y para efectos de la Marina pues se adueñaron de esto, pero nunca lo utilizaron porque era muy pequeño. Compárenlo, por ejemplo, con este. Este es el de Russell Rose. Miren el barco, miren el tamaño de este barco aquí y miren el tamaño del dique. De verdad que el dique estaba diseñado para barcos grandísimos, portaaviones, qué sé yo. Y fue utilizado, y fue utilizado hasta después de la Guerra Fría. En Aguadilla, y tenían Borinquen Army Airfield, conocido luego como Ramey, pero en este momento se conocía de esta forma. Es posible que estas personas fueron las personas que les expropiaron los terrenos. Aquí estamos viendo parte de la base. Aquí vemos los aviones porque era un airfield. Interesante aquí ver la flora y fauna. Miren todos los palmares que habían en esa época en el área. O sea que a pesar de que se veía seco el área, había bastante vegetación. Esta es parte de la construcción de los hangares que se hacían y van a ver ahora exactamente cómo lucía. ¿Ven? Habían dos hangares. Estaba este y estaba este. Otra foto, ya el hangar más construido, más terminado. Y aquí tenemos el hangar ya terminado. Este es el hangar número 2, porque sabemos que habían dos hangares. Imagínense todo el concreto que se requirió construir ese hangar. Aquí los tenemos los dos hangares, el área de alojamiento. Y fíjense que el área verde que todavía quedaba básicamente sin destruir. Porque al construir la base, pues cualquier área verde que había, pues se eliminó. Otra foto de lo que llaman el housing, ¿no? El alojamiento, porque la idea era que los militares se alojaran dentro de las facilidades. Este es el Fuerte Buchanan, que de hecho todavía existe aquí. Si vemos aquí, esta área de aquí, esta es la concretera, Puerto Rico con Cement. Esta concretera la empezó la Puerto Rico Reconstruction Administration y entonces se la vende al gobierno de Puerto Rico. Ven que parte de aquí, este es el mogote, utilizan esto como materia prima. Y es importante señalar esto porque se requería mucho cemento para todas estas construcciones que estamos mencionando. Esta es una de las pistas de aterrizaje, esta es de Cataño. Y como esta habían 11. Si uno va por Santa Isabel, que yo fui una vez por ahí, me enseñaron el área donde en Santa Isabel todavía hay una pista como esta. No se utiliza, pero hay una como esta. Sé que en Fajardo hay una, en Dorado había otra, donde están ahora las casas caritas esas en Dorado, pues ahí había una de estas pistas.
Aquí había una en Isla de Mona, esto lo descubrí haciendo la presentación, no tenía la menor idea que había una en Isla de Mona. Y la razón por la cual estaba buscando Isla de Mona era que, según las personas que estaban ahí, había una serie de Boy Scouts, y ellos decían que vino un submarino y le empezó a cañonear a ellos y a la isla. Y esa noticia salió en el New York Times, además de los periódicos aquí locales. Cuando hice las investigaciones, realmente no encontré que había un submarino cerca del área de Isla de Mona. Así que puede haber sido imaginación, puede haber sido otra cosa. Pero ciertamente, de acuerdo a los documentos alemanes, no había ningún submarino por acá. Y ciertamente no iban a gastar sus municiones, sus preciadas municiones, haciendo tiro al blanco en Isla de Mona. Este también lo encontré, buscándolo, dónde estaban los otros aeropuertos, y encontré este mapita, esta ilustración de uno que había en Mayagüez. Y sabemos que había algo en Mayagüez porque el plano que tenemos, el 47, muestra un puntito donde está Mayagüez. O sea que sabemos que había algo militar ahí en Mayagüez. Entonces, esta es la fábrica de cemento que vimos ahorita. Aquí está la fábrica de cemento, aquí está la fábrica de vidrio y aquí está la fábrica de cartón. Y no, importante señalar esto porque sin fábrica como esta, pues hubiera sido imposible las construcciones que estamos mirando. Esta es la chimenea de Puerto Rico Paper and Pulp. Y entonces la otra fábrica era la de Ponce. Le pertenecía a la familia Ferré. El cuento básicamente es que los militares querían una fábrica al sur de la isla. Acuérdense que no había expresos en esos momentos, era difícil moverse de un sitio para otro, y preferían tener una fábrica en el sur donde habían unas cuantas bases, entre ellas Santiago, los Field y todas las construcciones de los bunkers y aeropuertos que hemos visto. Bueno, pistas de aterrizaje más que aeropuertos. Entonces, vamos para Vieques, si se acuerdan, apúntense eso porque viene un examen ahorita. En Vieques se expropiaron 22.000 cuerdas, o sea, dos terceras partes de la isla. Sí que estamos viendo una de las construcciones. Esta es la construcción de madera. Esto se le compró todo a García Comercial, en la familia García. Y lo que vemos es que ocurre en estas situaciones de guerra, es que siempre hay comercios o industrias que se benefician porque necesitan su servicio. Esta es una de ellas, el cemento obviamente es otra, la banca fue otra, porque no había dónde gastar, así que la gente ponía los ahorros en la banca, le pagaban en ese momento un cuarto de un punto en los depósitos, pero la banca podía coger ese dinero e invertirlo en bonos de guerra que pagaban el 4%. O sea, un nivel de ingreso grandísimo. Aquí vemos la madera, esa es mi industria, así que estos son 2 por 6 para las construcciones que vimos ahorita. Lo mismo, la foto aérea, esto muestra la grandeza, el tamaño, ¿verdad?, de la base en Vieques. Este es un plano, un mapita que yo encontré en uno de los libros del Navy, que mostraba básicamente lo que habían, lo que iban a hacer. Este libro, no recuerdo el título, pero lo miré cuando ya la Marina estaba haciendo los estudios para bregar con la contaminación y cómo podían resolver ese tema. Ven aquí que cuando dicen breakwaters, básicamente son unas áreas donde estarían protegidos la flota. La idea de construir esto, y de hecho parte de esto sí se construyó, y se puede ver en Vieques. La idea de construir esto era que en ese momento había una real posibilidad de que Alemania invadiera a Inglaterra y que la flota inglesa, que de por sí era mucho más grande que la americana, tuviera que zarpar a algún sitio y no tenía dónde irse, que no fuera con la posibilidad de que lo hundieran los U-boats, los submarinos alemanes. Así que la idea era que en esta área de aquí, la flota inglesa puede anclarse, ¿no? Y pueden permanecer ahí sin peligro o con un peligro mínimo de que los ataquen los submarinos alemanes. Podemos ver aquí también los puntitos, como vimos ahorita. Aquí está el de Mayagüez, Aguadilla, la base, San Juan, obviamente. Y Humacao, el búnker que hablamos en terrenos privados. Este es rompeolas que se estaba construyendo, se construyó parte,
pero estamos viendo a ver o sea, la dificultad y la dificultad de ingeniería, el diseño de ingeniería que requiere este rompeolas. Esta es la de Cabra. Ahora estamos viendo, o sea, acuérdense que vimos un puntito donde estaba el fuerte. Viene lo grande que es ahora con el relleno que se hizo. Esta es una de las baterías grandes. La están viendo aquí atrás. Vamos a ver otras fotos. Aparte de eso, pues se pusieron estos cañones. La idea de esto era que si se aparecía un barco por aquí o un submarino, pues habían defensas. Aquí quizás no lo pueden ver bien, pero aquí en el Morro, al igual que en el San Cristóbal, habían unas áreas que podemos llamar bunkers si quieren, pero básicamente eran en inglés fire control. La idea es que podían, si avispaban un submarino o un barco de guerra, y entonces podían notificarle a la... No sé por qué esto estaba prendido. Okay. Podían notificarle a estas baterías para que entonces las baterías pudieran trabajar, ¿no? El tema de los barcos y qué sé yo. Okay. Miren el tamaño de este cañón, grandísimo. Se lo llevaron después de la guerra, así que no está ahí. Ya lo estamos viendo aquí. Pero vamos a ver esta área. Vamos a verla ahora. Aquí está el cañón. Es como luce ahora. El cañón ese que hablamos está en esta área aquí. Es un poco difícil conseguir estas fotos. Tengo suerte de que el historiador de San Cristóbal, Eric López, tenía acceso a esta área. Entonces él sacó esta foto que me la facilitó. Lo mismo, aquí estaba el cañón. Ok. A ver, aquí un momento. Ok, el último. Ok. Ups, perdona. Este es Lossy Field en Ponce. Otra de las bases. Aquí tiene la pista de aterrizaje. Como ven, básicamente muchas bases, muchas áreas de alojamiento, muchos terrenos expropiados, y mucho cemento que se requirió. Y por otro lado, mucha inversión. O sea, toda esta inversión federal en el periodo preguerra, posguerra, alrededor de 1.2 billones de dólares. O sea, que parte de la transformación de Puerto Rico se dio por esta inversión de capital. Entonces aquí está el campamento Tortuguero. Ahí pueden ver el tamaño del campamento. Y sacamos una fotografía, creo que estas también son de Eric López, de cómo luce el campamento hoy en día. Estaba deteriorado. Aquí tenemos también, o sea, que no solamente teníamos fortificaciones, sino en el mismo Capitolio, o sea, habían cañones donde quiera. Esto es San Cristóbal, pensando que a Puerto Rico lo iban a atacar. Miren esta parte aquí, lo que llaman el Panama Mount, porque el cañón puede hacer un 360 prácticamente. Y que el cañón existe, el Panama Mount sí, y lo vemos aquí. O sea que imagínense hoy en día el cañón ese en esta área. Es una práctica de tiro en el Morro. Fíjense los cascos de la Primera Guerra Mundial. El cañón Armstrong, también en el Morro. Aquí otra foto del cañón. Y esto es lo que le decía, que está en el Morro. Esto se construyó, esto no lo hicieron los españoles, pero la idea de esto es que era un fire control, o sea, que aquí podían, en un centro de observación, podían ver cualquier enemigo, sea avión o lo que fuese, y entonces de aquí, pues, llamar a la batería que están en Isla de Cabra para que entonces comiencen a disparar. Y además había baterías costeras. Esta es el área de Punta Salina, otra de las bases. Y estamos viendo ahora cómo luce hoy también. O sea, Eric también me facilitó esta foto. Verá que hay muchas áreas que puede ser un área turística militar, que está en Puerto Rico, y realmente pues no le sacan provecho. Esta foto me estuvo interesante, esta la aprendí ahora con la presentación. Esta es la 65 de Infantería, está en el campamento Salinas, que luego es el campamento Santiago. Pero miren dónde están. Salinas era básicamente un cañaveral.
Santiago es porque en el 68 muere Héctor Santiago y le dan la medalla del Congreso, Congressional Medal of Honor, y en honor a Héctor Santiago que se cambia el nombre de Salinas a Héctor Santiago. Lo que estamos viendo aquí, o sea que básicamente este es un adiestramiento, pero no es tan hábil porque ni en Alemania ni en las islas que peleaban los soldados había un cañaveral. Quería presentar esto, el tema de los judíos, porque sí, los judíos se escapaban, salían de Marsella, que era el puerto Vichy. Muchos vinieron a Martinica, algunos vinieron a Santo Domingo. Puerto Rico muy poco, Cuba muy poco, y Estados Unidos pues un poco menos de lo que debían de hacer. Pero me parece interesante e importante, ¿no?, mencionar el hecho de que sí habían refugiados judíos que vinieron al Caribe. Los que venían a Martinica pues trataban de irse a Nueva York, los que no podían, habían dos campos de concentración, no de exterminación, campos de concentración en Martinica, donde se tenían que quedar junto con las otras personas que el gobierno Vichy entendía que eran indeseables. Pero gracias a Dios en las otras islas eso no pasó. Esta es una foto interesante, muestra Pearl Harbor. Es diciembre 7 y entonces aquí es cuando se inicia una serie de instituciones en Puerto Rico, el servicio militar obligatorio. Fíjense que este es un cafetín básicamente, Modesto Jiménez. Sin embargo, pues el Selected Board o el servicio militar lo utiliza como oficina porque en el área rural de Puerto Rico, porque entiende que ahí pues, puede reclutar muchas personas. En Puerto Rico ya para el 42 el desempleo era casi un 40%, o sea que había muchas personas que deseaban entrar en el servicio militar sin tener que estar obligados. Sin embargo, lo que ocurría es que los exámenes eran exámenes en inglés. Esto para atrás. Aquí una foto interesante de la fila. Eran exámenes en inglés y muchos de los puertorriqueños no sabían inglés, así que no pasaban los exámenes. Y entonces pues había también una segregación, ¿no? Hasta el 48 las Fuerzas Armadas estaban segregadas, cosa que en Puerto Rico no ocurría, pero en Estados Unidos sí ocurría, particularmente en el sur. Entonces, claro, cuando si el puertorriqueño no era 100% blanco, las posibilidades de entrar eran pocas. Y de hecho, el Navy no reclutaba en Puerto Rico. O sea que el Navy, esa es la protesta del gobernador Piñeiro, que a pesar de haber expropiado una cantidad de cuerdas, particularmente de Vieques y Roosevelt Roads, y la grande, bueno, casi toda era Navy, no admitía a los puertorriqueños, bueno, puertorriqueños de Puerto Rico, imagino que Estados Unidos sí, pero ciertamente no reclutaba en Puerto Rico, habiendo una necesidad imperante para esos trabajos. Es interesante aquí mirar esto, que miren cómo están vestidos, o sea, este tiene traje, este está muy bien vestido, este tiene chaqueta, este tiene traje. O sea que había una desfase entre, yo creo que las expectativas de ellos y la realidad de estar en la Fuerza Armada. Aquí también, cuando vemos en esta área de aquí, las que están tomando nota, todas son féminas. Entonces, una de las cosas que quería mencionar, que parte de la importancia del Caribe, aparte del canal de Panamá, ¿no?, era que la cantidad de petróleo que venía era petróleo venezolano, ¿no?, que se refinaba o en Aruba, en Curazao. Y los alemanes estaban bien conscientes de esto, ellos conocían muy bien el Caribe y sabían que si podían estar en el Caribe y hundir muchos de estos barcos, pues era menos petróleo que tenía Estados Unidos y ciertamente menos petróleo que tenía Inglaterra. Y la otra importancia del Caribe era bauxita. Bauxita se utiliza para el aluminio se utiliza para los aviones y otra serie de construcciones militares. Venía de Guyana Británica y Surinam. De nuevo, si podían hundir los barcos que tenían petróleo y o bauxita, pues era beneficioso para el objetivo alemán. Esta mapita muestra dónde estaban hundiendo los barcos, y si vemos que al principio de la guerra la mayoría estaba en Atlántico, cerca de Inglaterra y de Irlanda, y vemos cómo se va moviendo. Vamos para acá, vamos para acá, y ya para marzo, agosto del 42, fíjense que por Inglaterra prácticamente no se hunde nada, y sin embargo en la zona de nosotros es donde prácticamente se hunden todos los barcos. Y la razón era obvia,
y es que los barcos estaban protegidos, no había aviones prácticamente, no se utilizó convoy hasta más adelante, no habían armamentos contra los submarinos, y para los alemanes, que ellos entendían que esto era su happy days, días de ocio, días de contentura, pues esto es lo que llaman the second happy days, precisamente por el hecho de que podían hundir los barcos sin temor a que ellos fueran hundidos o atacados. Estos son unos sobrevivientes del barco Cardonia. Cardonia salió de Ponce, Puerto Rico, iba a Cuba. Cuando encuentran el submarino, el U-126, el barco se da la fuga, empieza lo que llaman a zigzaguear y tirar una cortina de humo para que el barco no se vea. Lo que ocurre es que los submarinos podían ir a 17 nudos, estos barcos iban a 12, 13, 14 nudos. O sea que el submarino era más rápido. O sea que dado 1, 2, 3 horas, lo que fuese, el submarino iba a llegar a un momento que con el cañón de 5 pulgadas iba a poder cañonear al barco. Y así se sucedió. Llegaron cerca del barco, empezaron a cañonearlo, dispararon 30 o 40 veces y alguno de esos misiles dio en el barco y lo hundió. Dicho sea de paso, ese submarino hundió como a 27 barcos en su carrera. Después fue hundido por España en el 44. Pero fíjense la relación, o sea, un submarino de 27 barcos. Si uno empieza a multiplicar 2, 3, 4, 7 submarinos por 27, se dan cuenta de que cada submarino está hundiendo una barbaridad de personas. Estos llegaron a Fort Lauderdale. 2 de los sobrevivientes los recogieron un destructor y los llevaron a Isla Grande. También parte de lo que ocurría eran los blackouts, por temor de nuevo a que se vieran los barcos, los submarinos pudieran los barcos. Aquí tenemos uno de los tanqueros que hundieron el Caribe, pero fíjense, por ejemplo, en esta foto, estos son los barcos salvavidas, no sé, creo que hay otro por acá, pero no solamente el tanquero está en fuego, sino da la impresión que el mismo bote salvavidas ha cogido fuego. O sea que realmente estar en un tanquero era jugarse la vida. Esta foto la conseguí de un archivo alemán porque no lo muestra correctamente, porque aquí hay un U-boat, pero esta foto la tomó el capitán, o me imagino que el capitán de otro U-boat que estaría por acá, y muestra este submarino y obviamente el tanquero que acaban de torpedear. Pero es poco usual que 2 submarinos se encuentren a la misma vez, precisamente por el peligro, porque si se venía un avión o un destructor, iban a haber dos posibles submarinos que fuesen hundidos. Ya para finales de la 42, 43 por ahí empezaron los convoys, pero no fueron tan exitosos hasta ya julio, que cuando ya también la guerra para los alemanes empezó a fracasar. Y entonces sacaron los U-boats del Caribe. Por aquí, por ejemplo, vemos una avioneta. No necesariamente la avioneta tiene cargas de profundidad, podría o no obtenerla, pero lo importante de la avioneta es que hay destructores, no sé exactamente cuáles son, posiblemente este o el otro. Pero entonces la avioneta le podía ver si había un submarino en la superficie, se lo notifica al destructor y entonces el destructor tiene ya más capacidad de hundir al submarino. Entonces aquí vemos la preparación para los convoys. Vemos que lo tomaban en serio, o sea, era una región bastante grande. La mayoría de las personas son militares, aunque algunas de estas son civiles. Y como todo en la vida, sabemos algunas personas prestando atención y otras personas como pues ya parece que no tomó café y está durmiendo. Está dormido. Los aviones como que hablamos ahorita, que se utilizaban, ¿verdad? Para los cazas submarinos, que pueden o no pueden tener armamento, pero realmente lo más importante es que le notifican al destructor que sí carga una barbaridad de armamentos y tiene sonar y radar para entonces localizar el submarino. Hay que mencionar que había una escasez de comida, particularmente arroz en Puerto Rico, pero sin embargo, cuando uno mira esta foto, uno se da cuenta de varias cosas. Las personas que están en fila son féminas. Las personas que están aquí mirando, y son pocos, son hombres. Por otro lado, según uno puede ver las vestimentas y parece que son gente más humilde.
Sí que como todo, o sea, estoy seguro no, la evidencia muestra que las personas ya más acaudaladas podían comprar arroz, aunque fuera en el arroz y comida, ¿no? O lo que fuese, en el mercado secundario, en el mercado negro, pero ya las personas que eran más humildes, pues no tenían esa opción. Entonces tenían que tratar de hacer este tipo de fila, sencillamente para comprar pan. Aquí lo vemos, panadería. Hablamos de la segregación de las Fuerzas Armadas. Aquí una barrita en Trinidad. Acuérdense que el 48 fue que se terminó la segregación, aunque ciertamente si no miran lo que ocurrió en Vietnam, todavía había un racismo, ¿verdad? Y un problema racial entre los soldados americanos de Vietnam. Pero ciertamente para la Segunda Guerra Mundial, las leyes de Estados Unidos, las leyes militares y otras, ¿no? Obligaban, ¿no?, a una separación por raza. Aquí vemos los americanos. Y sin embargo, en Trinidad hay personas de tez blanca, de tez más clara, que sencillamente pues, a eso no le impacta. Aquí nadie está tomando alcohol, no hay un Bacardi. Aquí todo el mundo está tomando Coca-Cola. Y de hecho, esa botella hoy en día, si no la consigue, es un collector's. Esto lo encontré cuando estaba haciendo el libro de Vieques. Y entonces, no estoy impactando. Dice, Arondel, la compañía que el Navy contrató para la construcción de la mayoría de las bases en Puerto Rico. Es una compañía de Maryland. Entonces, Maryland es al sur de Estados Unidos. Se no permite que los puertorriqueños tomen aguas frías para continentales. No solamente ocurre esto, sino también con las guaguas. Cuando los puertorriqueños se montaban en las guaguas militares, tenían que sentarse en la parte de atrás, al igual que se hacía en Estados Unidos, en la parte de los confederados o de los estados que eran de la confederación. Entonces, para efectos de nosotros, del Caribe, ya para julio termina la guerra, aunque sí hubieron ciertos ataques, ciertos hundimientos posteriores a julio, pero ya era muchísimo menor. Entonces quería presentar esto porque ya al final de la guerra, ya el 45, regresan los soldados puertorriqueños, se va construyendo Puerto Nuevo, que existe todavía, y la idea de Puerto Nuevo era que eran alojamientos para los militares puertorriqueños, eran casas de concreto, no estaban en las casuchas como hemos visto en otros sitios de Puerto Rico. Todas eran sencillas, todas eran iguales, techos de 8 pies. La Junta de Planificación hizo unas excepciones grandísimas en Puerto Nuevo. Por ejemplo, el techo de 8 pies supuestamente no debe ser. El tamaño de las aceras, el tamaño de las calles era mucho menor. Y el gobierno de Puerto Rico también dio incentivo para subsidiar el costo de la infraestructura. El desarrollador fue Darlington Long. Y cuando vemos los diferentes edificios Darlington que hay en Puerto Rico, hay uno en San Juan, otro en Ponce, lo construyó Long y le puso el nombre de él, el segundo nombre de él era Darlington. Aquí tenemos una idea de Puerto Nuevo, serán 7,000, 8,000 casas, una barbaridad. Y todavía existe ahí, se han cambiado, qué sé yo, pero realmente fue en su momento el desarrollo más grande de Puerto Rico. Y muchos de las personas, de los ingenieros que trabajaron con Long, como Fullana, se fueron por su cuenta a hacer casas similares en otras partes de Puerto Rico. Entonces aquí tenemos la foto de los puertorriqueños. Miren qué contento está, porque se acabó la guerra, volvió a Puerto Rico. Y miren esta insignia, la insignia del morro. Otra cosa interesante, mira, sargento, me parece aquí. O sea que, aunque no eran oficiales, aparentemente hicieron muy buen trabajo y fueron promovidos durante esta época de guerra. Así que ellos regresaron muchos a Puerto Nuevo, y de hecho quería también añadir que cerca de Puerto Nuevo está todavía en una facilidad del Departamento de Salud, pero ese era el hospital de veteranos. O sea que prácticamente ellos de Puerto Nuevo, de su casa, podían caminar, o si tenían carro, ir a carro al hospital de veteranos. Y esa era una comunidad para facilitarles a ellos la vida luego de la guerra. Y nada, si quieren más información, aquí está mi libro. Y lo abro a preguntas, cualquier pregunta que puedan tener, me dejan saber. Joey, muchas gracias, de verdad que sumamente interesante.
y más interesante, ¿verdad? Tu ponencia. Fue una ponencia gráfica, una ponencia con fotos, con una ensalada de comentarios alineada con la foto. Así que yo voy a abrirlo al que quiera hacer preguntas. Aquí no es como, ¿verdad? Como hemos estado en otras actividades, donde la gente va al chat y escribe sus preguntas. Siéntase en la libertad, ¿verdad?, de hacer las preguntas directamente a Joey. Así que adelante, preguntas para Joey si son tan amables. ¿Me escuchan bien? Sí, yo escucho perfectamente. Sí, se escucha bien. Vale, excelente. Pues habla José Rigau, pregunta. Adelante, José. José Bolívar, muchísimas gracias. Ha estado interesantísimo y esa foto también, todo el recorrido visual. Pero me llama la atención esa barbaridad de unidades de residencia. Todos esos soldados en Puerto Rico en espera de una invasión que no llegó. ¿Cómo tú has visto algo de cómo se mantenía la disciplina o en qué se mantenían ocupados todos esos soldados, dado que no tuvieron, por suerte, gracias a Dios, no tuvieron que confrontar ninguna invasión? Bueno, los soldados realmente, lo que ocurre es varias cosas. Lo primero que ocurre es que los soldados que están en las diferentes bases del Caribe son americanos, ¿ok? Y los necesitan para los diferentes teatros de la guerra, Pacífico, Atlántico, ¿no? Así que empiezan a mover a los puertorriqueños a las diferentes bases, Trinidad y otras tantas bases que los Estados Unidos tenían. Acuérdate que con el Lend-Lease adquirieron bases de Inglaterra, o sea que tenían las bases que habían construido, bases que habían añadido, y las bases de Inglaterra, o sea, tenían Jamaica y tú sabes. Así que fueron para allá. Muchos de los soldados puertorriqueños terminaron en Panamá, porque ahí había una preocupación de una invasión o de un ataque al canal de Panamá y querían tener una presencia militar. Y ocurría lo mismo, o sea, ellos querían entrar los puertorriqueños en Panamá, salían los americanos a pelear. Ciertamente, habían parte de los, creo que fue 65 Infantería, fue Europa y algunos fueron al Pacífico. Sin embargo, la estadística que yo vi fue un libro, creo que publicó Rodríguez Beruf, sobre las muertes de los puertorriqueños en la Segunda Guerra Mundial, y el número era muy bajito. Lo que te indica, y esto quizás por suerte para nosotros, es que realmente la mayoría o una gran mayoría de los puertorriqueños no vieron combate. No quiere decir que ninguno veía combate, pero la gran mayoría estaba o en el Caribe o en Panamá. Quizás por eso la foto los muestra tan contentos, no tuvieron que estar disparándole a los alemanes o a los japoneses. Pero básicamente eso fue el trasfondo militar de nosotros. Muchas gracias, Joey. Tenemos a Lucy. Lucy, adelante. Sí, buenas noches. Felicitarle por la presentación, muy interesante, esas imágenes. Me pareció vivir el momento. Gracias. Quisiera preguntarle, cuando usted habla que Trujillo le declaró la guerra a Alemania, que naufragó un barco, esa parte que me la aclare un poquito. Sí, seguro. Y después, cuando usted mostró ahí el barco que estaban regresando los militares puertorriqueños de las casas y las habitaciones que le hicieron, las viviendas, eso me recordó cuando aquí en el 65 tuvimos la intervención de Estados Unidos, que vinieron soldados de diferentes países de América Latina cuando se conformó el famoso Comité Interamericano de Paz. Muchos de esos soldados eran de Paraguay, Brasil, y lo mismo le hicieron cuando regresaron a Paraguay, por ejemplo. Stroessner le hizo casas, como que llegaron triunfantes de la guerra. Bueno, eso es una nota que yo hago, así que me recordó eso, pero me interesa que me amplíe un poquito lo de Trujillo. Ok, seguro. Bueno, el 38 Trujillo invita a dicho sea de paso,
no soy un experto en la historia dominicana, pero estudié esta parte ¿no? de la guerra. Trujillo, según lo que yo he leído, admiraba lo que había hecho Mussolini y Hitler en Europa, estamos hablando de preguerra, porque habían creado una potencia, ¿no? Una potencia militar económica de una forma dictatorial, como eran los dos. Entonces, pues Trujillo hasta cierto punto admiraba ese logro, ¿no? De estos dos dictadores. Lo que veía que pues, de alguna forma o de otra, pues uniformes de Trujillo y qué sé yo, cosas, muchas cosas, eso y entre otras, emulaban esta admiración que tenía. Estamos hablando de pre-holocausto, preguerra. Admiraban lo que se había logrado. Y por eso es que él invita a la contingencia alemana militar a Samaná para tratar de tener una relación cordial con estas potencias emergentes. Cuando viene previo a que Trujillo o la República, ¿no? Le declare la guerra a Alemania, los Estados Unidos muestra su inconformidad con el hecho de que Trujillo esté acercándose tanto a Alemania y Italia. Parte es el tema, lo que llaman el Monroe Doctrine. Monroe Doctrine es del siglo XIX, donde Estados Unidos le deja saber a Inglaterra en ese momento, que era la potencia grande, decir, mira, puedes hacer lo que quieras, pero esta área de aquí, del Caribe, de las Américas, es nuestro territorio y no queremos otra potencia. Y es importante para las relaciones que habían con estos países. Lo que ocurre entonces es que, por un lado, Roosevelt y los militares le hacen presión a Trujillo, presión militar, porque ellos han visto también que Estados Unidos ha hecho intervenciones militares, o sea, en otros países, Haití, por ejemplo, en los 15, qué sé yo. Así que Estados Unidos ya había hecho intervenciones militares, obviamente en Cuba también. Y por otro lado, le dicen a Trujillo, mira, yo quiero construir una serie de bases y una serie de cosas. O sea, que Trujillo se encuentra en la posición donde dice, si no hago lo que quiere Estados Unidos, ya ellos tienen la credibilidad de meterse militarmente en países como lo han hecho en otros sitios. Pero por otro lado, si soy aliado de ellos, hay una gran posibilidad de que vengan a Estados Unidos, a la República, construyan una serie de bases, gasten dinero, van a tener una contingencia de soldados de militares que van a gastar su dinero ahí. El establecimiento va a comprar comida, va a hacer una serie de cosas. O sea, que va a ser beneficioso para el país en términos de desarrollo económico social. Así que de ese punto de vista, Trujillo pues se le hace el acercamiento, él está de acuerdo, se empiezan a construir las bases y le declara la guerra. Ciertamente, como parte del acuerdo a través de la guerra, a Trujillo pues le facilitan una serie de armas, una serie de cosas, pero el embajador de Santo Domingo, o sea, el embajador americano en Santo Domingo no se llevaba con Trujillo. Así que a pesar de que le facilitaron una serie de armamentos, aviones, qué sé yo, cosas, nunca era la cantidad de lo que esperaba Trujillo. Y básicamente, a pesar de que había una concordancia de objetivos, no había una relación personal amigable entre las personas de poder americanos que estaban en Santo Domingo y Trujillo. Sin embargo, pues al final del día sí obtuvo parte de lo que quiso, y le fue mucho mejor que hacerlo de otra forma. Siempre había también el tema de quién le suplía sus suministros a los submarinos alemanes, y siempre entre otras, ¿verdad? Se acusaba a Trujillo de hacer lo que llaman en inglés double dipping, ¿no? Estar con los americanos, pero a la misma vez venderle suministros a los submarinos, básicamente comida y quizás armamentos. Realmente yo no encontré evidencia de eso. Algunos teorías dicen que sí, otros que no, pero no encontré evidencia. Pero sí lo que ocurría en ese momento era que los submarinos alemanes tenían una cosa que se llama el milk cow, es lo que dicen en inglés, que eran submarinos grandes que estaban llenos de combustibles.
Entonces venían al Caribe y tenían combustible para abastecer a 7 submarinos. O sea que si el submarino alemán se podía quedar 3 o 4 semanas con el combustible que tenía y le abastecían, pues entonces se podía quedar el doble del tiempo. Con relación a las casas en Puerto Rico las financió el SBA, el Small Business Administration, con unos intereses favorables para los veteranos. Y entonces los veteranos también tenían el GI Bill y una serie de beneficios que hacían que lo que ellos querían, o sea, el gobierno americano quería que la casa la pudiera pagar un sargento, como lo vimos en la cuestión, la foto, y sabían cuál era la paga de un sargento. Así que ellos trataban de que entre los beneficios del SBA, Small Business Administration, los beneficios del gobierno federal, fuera el costo mensual de las casas fuera bastante por debajo, quizás un 25, un 30% de lo que sería el salario de un sargento del ejército. Muchas gracias y me encantó ese fondo. Sí que entendí de los coquí, como que se oyen. Esto solamente en Puerto Rico. Sí. Me encanta. Gracias, gracias. Muchas gracias, Lucy. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? Sí, yo por acá, Pablo. Saludos. Saludos, Pablo. Saludos, José. Excelente exposición. Nada, muy interesante. De hecho, me vino a la mente en 1938, si no me equivoco, que llegó un barco de reconocimiento alemán aquí a Puerto Rico. Creo que se llamaba Meteoro, su traducción en español. Pero nada, la pregunta que tenía era, ahorita mencionaste que hay unas instalaciones, unos búnkers que hoy día están en propiedad privada. Pensando así, eso en un momento, si ahí está un búnker es porque en algún momento fue propiedad del gobierno federal. ¿Cómo fueron estas transacciones luego que las Fuerzas Armadas decidieran no utilizar más estos terrenos? ¿Cómo estos terrenos llegaron a manos privadas, si tienes conocimiento de eso? Bueno, tengo conocimiento de algunas cosas, no específicamente de lo que ocurrió en Humacao, pero ciertamente lo que ocurre, entraba ya el 47, Estados Unidos empieza a salir de muchas de las propiedades militares, tanto en Puerto Rico como en otros sitios, quizás excepto Guantánamo. Entonces, una de las personas que movilizó este cambio de dueño fue Piñeiro, el gobernador Piñeiro, y el almirante Leahy. Leahy conocía muy bien a Puerto Rico, fue gobernador de Puerto Rico en el 41, ¿no? Previo a Towell. Entonces, pues, lo que ocurría es que para desarrollar, particularmente en el área de San Juan, el desarrollo de San Juan no se podía dar con las expropiaciones que habían ahí. Para darle una idea, parte de lo que se expropió es donde está ahora Plaza de la América. Así que hubo unas negociaciones para devolverle a Puerto Rico, porque muchos eran terrenos públicos, para devolverle a Puerto Rico muchos de los terrenos que fueron expropiados. En algunos casos fue un cambio, porque parte de donde está ahora el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, había una sección, ¿no?, que pertenecía a la Marina, y ahí donde se quería hacer el aeropuerto. Así que se cambió ese terreno, esa propiedad a Sabana Seca, ¿no? Donde ahora no hay nada, o sea, pero en su momento pues había una base ahí. O sea que se hizo ese tipo de cambio. En Vieques, por ejemplo, se expropiaron a Eastern Sugar, ¿ok? Y se expropiaron a entes privados también. Bueno, algunos privados, Riquehoff era uno de ellos. En Vieques lo que ocurrió, y quizás ocurrió también en otras partes de Puerto Rico, ¿no? Que habían lo que llaman en inglés sharecroppers, personas que trabajaban en la industria de la caña, pero no eran dueños del terreno. O sea, que por ejemplo, en el caso de Vieques, Playa Grande, ¿no? Playa Grande o Riquehoff, ¿no?, le cedía unas parcelas a los trabajadores. Los trabajadores vivían en esas parcelas y podían cultivar las cañas, su comida.
cuando vienen las expropiaciones, particularmente en Vieques, esos trabajadores no solamente perdieron su trabajo en Playa Grande, sino también perdieron su casa y no fueron compensados porque no eran dueños de esa propiedad. Y por ahí viene la fotografía, ¿no? De queremos una central. Porque por un tiempo trabajaron con la construcción de la base y cuando terminó esa construcción en 43, se quedan sin la casa, sin el trabajo y sin dinero. Yo presumo, como Puerto Rico tenía cañaverales por donde quiera y ciertamente en Mayagüez estaba Pasto Grande, Pasto Viejo. De hecho, la caña que se cultivaba después de que cerraran la central Playa Grande iba a Humacao, a Pasto Viejo. Sé que en Humacao habían ciertos terrenos que probablemente y posiblemente pertenecían a la central, si seguimos el cuento de Vieques, ¿no? Y presumo que en su momento la central cierra, los terrenos de las centrales pues quizás lo tenga el gobierno, quizás lo vende el gobierno, o quizás parte de eso eran de colonos y se los devolvieron a los colonos. Pero ciertamente lo que tú dices es cierto, o sea, hay investigación que se ha hecho en muchas de las propiedades despropiadas, particularmente en el caso de Vieques, pero también en el caso de Aguadilla también se ha hecho bastante estudio. Pero hay muchas áreas y lo que tú mencionas de Humacao es cierto, es bien curioso tú tener un búnker militar en una propiedad privada donde hasta cierto punto el acceso es muy difícil. Gracias, José, y mucho éxito. Gracias, Pablo. Gracias, Joey. Gracias, Pablo. ¿Alguna otra pregunta? Si son tan amables, veo una mano levantada. Adelante. Sí, buenas tardes, Michael Campbell. Me gusta mucho la presentación. ¿Puede escucharme? Sí, Michael, Perfectamente. adelante, se oye muy bien. Muy bien, gracias. Entonces, bien interesante la presentación. Entonces, para decir, pues yo de verdad veo mucho de esta cosa de lo mismo interés que yo utilicé estudiando la Primera Guerra Mundial. Pero en esta idea, para ver si usted tiene algunos conocimientos o encontré si ellos utilizaron en algún momento los U-boats específicamente para traer, como dice, productos crudos como bauxite o otros metales que ellos necesitan, especialmente temprano en la guerra cuando estaba expandiendo rápido la fuerza aérea en Alemania. Y la otra cosa, no sé si yo falté porque tenía un poquito de problema con el sonido, pero de las espías, los espías que tenía, ¿fue ingenieros o estaba buscando otras cosas? ¿Qué información o qué información está buscando generalmente estos espías? Gracias por su presentación. Gracias. Doctor Campos, adelante, Joey. Fíjate, Michael, una observación muy interesante, ¿no? Y es cómo los alemanes sabían de todo esto, del petróleo, de la bauxita y qué sé qué cosa. Pues fíjate, uno de los compradores más grandes de bauxita y de petróleo previo a la guerra era Alemania. O sea que ellos eran clientes de Aruba y Curazao, eran clientes de la Guyana inglesa, porque ellos tuvieron, acuérdate, Alemania se estuvo militarizando desde mediados finales de los 30, mucho antes de que comenzara la guerra. Y parte de la militarización eran submarinos, aviones, etcétera, ¿no? Y para eso necesitaban bauxita para entonces hacer el aluminio, etcétera, para hacer sus equipos militares. Así que de entrada, los alemanes conocían muy bien esta área y conocían el valor estratégico de esta área. Y es importante porque entonces el valor de los espías era mínimo. No es cero, obviamente, pero no es que el espía le esté diciendo algo que ellos no sabían. Ahora, ¿qué es lo que les gustaría, qué es lo que les interesa a ellos de los espías? Particularmente en una época donde tienes a las colonias francesas, ¿no? Martinica y qué sé yo, donde la Vichy, bueno, es controversial como era, pero básicamente Vichy está aliado a Alemania, ¿no?
Así que lo que le interesaba a los alemanes en ese momento eran los movimientos de los barcos. ¿Okay? Y en algunos capitanes de los barcos torpedados sospechaban que los alemanes sabían exactamente dónde ellos se encontraban. O sea, que ellos posible, había censura, ¿sabe? Había censura de la radio y había censura de la prensa. Y eso, pues, hasta cierto punto para los historiadores se lo hace un poco difícil. Pero no había, no era como leer el periódico y encontrar exactamente dónde iban los barcos, aunque sí había información. Pero en un país latino, como tú bien sabes, mucha gente habla, y ciertamente esa era la información que a ellos les interesaba. Hubo un espía, Lumin, creo que lo estoy seguro lo pronuncio mal, un espía alemán en Cuba, en La Habana, que hay unos libros escritos sobre él, según el libro y según es que el historiador que tú creas, él era o muy bueno o inepto, pero para esa época, Batista, que estaba lidiando a Cuba, quería, al igual que Trujillo, quería congraciarse con los americanos, ¿no? Y entonces delató al espía a Estados Unidos y entonces fue ejecutado en el Morro de La Habana. Pero ese fue uno de los espías que se ha escrito mucho. Yo sé que José Rigao, si está por ahí, José me sacó una foto de una casa en Manatí donde se alega que también había un espía alemán dándole señales a los U-boats y qué sé yo. Y hay una posibilidad de que eso haya existido, aunque yo no encontré evidencia documental. Solamente porque no le encontré no quiere decir que no haya existido, sencillamente yo no la encontré. Pero el distinto en Estados Unidos sí, como sabemos, a los japoneses se internaron en California y en otros sitios también de California, y se internaron alrededor de 120,000 ciudadanos americanos de descendencia japonesa. Y en Estados Unidos también se internaron, pero mucho menos cantidad, alemanes e italianos. O sea, ciudadanos americanos de descendencia alemana y ciudadanos alemanes de descendencia italiana. En Puerto Rico eso no ocurrió. Sí hubo una serie de artículos que están en el libro, ¿no? Un barco italiano que se capturó y entonces fueron a juicio, qué sé yo. Pero ese tipo de situación no ocurrió. Si habían espías, ciertamente no fueron suficientemente astutos para proveer información que fuera perjudicial más allá de lo que perjudicó a Puerto Rico, el bloqueo de los submarinos. Muchas gracias, Joey. Nos quedan 4 minutitos. ¿Alguna otra pregunta? Joey, yo tengo una. Cuando presentaste el mapa al principio, donde estaban las expropiaciones, habían ciertos puntos en el oeste bien interesantes. Y todos sabemos que el monte de Maricao, el monte del estado, es por excelencia una torre natural de comunicaciones. Y vi que en Maricao había una expropiación. ¿Jugó algún rol importante Maricao desde el punto de vista de las comunicaciones aliadas desde Puerto Rico? Mira, tienes que pensar que en Puerto Rico no había mucha comunicación, o sea, no había comunicación de radio, y ciertamente las carreteras eran pobres, había pocos carros, habían los trenes, pero los trenes realmente eran para las cañas. O sea que de entrada tienes que pensar que había poca comunicación. De hecho, por eso eran tantos aeropuertos, porque pensaban que la forma más fácil de llegar a un sitio para otro era con una avioneta de una ciudad a otra, 11 aeropuertos. Yo de Maricao no encontré, específicamente en Maricao no encontré nada. No quiere decir que no exista, sencillamente que no lo encontré en las investigaciones. Pero ciertamente hay sitios, por ejemplo, cuando estaba hablando con Kenneth McClintock, él me dice que en el monte que está detrás del Colegio San José, pues había algo militar, no sé si era un búnker o si eran unos cañones, pero había algo que después él dice que no lo encuentra, se destruyó. O sea, que yo entiendo que a vuelta redonda en Puerto Rico habían una serie de baluartes militares, quizás estén ahí, quizás estén escondidos, como el búnker que está en área privada. Me parece que ¿sabes? Es una oportunidad que Puerto Rico tiene para valorizar esas instalaciones militares. Y al igual que las personas van a Europa y otros sitios para ver las instalaciones y recorridos de la Segunda Guerra, aquí en Puerto Rico, más que quizás en otras islas del Caribe,
hay una serie de instalaciones militares y ahí ciertamente hay un cuento que contar. Excelente. Joey, ¿alguna otra pregunta? Nos queda un minutito. Nada, pues solo queda agradecerte, Joey, esta participación diferente, nuevamente, muy gráfica, y luego en la parte de preguntas y respuestas prácticamente comentando sobre diferentes puntos de vista que están en detalle en tu libro. Tal y como tú comentaste, pues yo invito, ¿verdad?, a que adquiramos el libro. A todos aquellos que somos estudiosos de este segundo conflicto, principalmente en lo que nos toca a nosotros en el área del Caribe. Bien agradecido también a la audiencia, ¿verdad?, que se ha mantenido desde principio a fin junto con nosotros, y agradecemos tu aportación en esta noche de hoy a las conferencias públicas que estamos dando en la Academia de la Historia de San Germán. Cuando te vea personalmente, ¿verdad?, porque ahora con el asunto de la pandemia, pues tú estás por San Juan, nosotros estamos en el oeste, te voy a hacer llegar un certificado de participación en agradecimiento a esta intervención. Así que buenas noches a todos y buenas noches a ti, Joey, y muchas gracias. Espero que en el futuro se repita con otro tema, ¿verdad?, que sé que estudia no solamente este tema, sino otros temas de mucho interés en Puerto Rico. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Excelente. Buenas noches. Buenas noches.